norteamericano dijo, el señor Oswald Chambers, dijo, hay gente que dicen que no se sienten útiles donde están y quisieran ser usadas por Dios. Pero la realidad es que no se puede ser de utilidad donde no se está. Usted puede estar en un lugar, pero no estarlo a la vez. Puedes estar en un sitio y tu mente no estarlo. Muchos de los que están aquí pueden estar aquí, pero su mente estar en otro lado. Su mente estar en el problema, en la crisis, en las dificultades. Y mucha gente, oye bien, llegan a los sitios, pero no se sienten que están ahí. Y no se sienten que ese es el lugar porque no se sienten útiles. Y es porque no se puede estar en un lugar donde no se está. Yo no sé si puedo entender lo que yo acabo de decir. Pero la mente tiene que estar en el lugar presente donde se está, en el tiempo presente. Este es el tiempo presente para ti en el día de hoy. Y estás aquí en Centro Restauración Fe que Vence. Y como es el tiempo presente, tu mente tiene que estar en este lugar para recibir, oye bien, hijo de Dios, lo que Dios te tiene que hablar en el día de hoy. La experiencia de este salmo, la experiencia de David, nos habla de las duras pruebas que pasó para alcanzar la meta que Dios había predestinado para él. Su experiencia con Betsabé y Urías Geteo lo marcó para toda su vida. Porque hay experiencias que te marcan. Hay experiencias que te han marcado. Hay gente que en su niñez una experiencia lo marcó. En su adolescencia fue marcado por una experiencia. Y aún en la adultez fue marcado por una experiencia que no esperaba. Hay experiencias que te marcan, hijo de Dios. Y a David esta experiencia de haber cometido adulterio con la esposa de Urías Geteo lo marcó. Y no para tanto, también manda asesinar a Urías Geteo, otra marca más en el corazón de David. Estas experiencias lo marcaron en cuanto a su relación con Dios. El Salmos 30 relata la misericordia de Dios y cómo David fue desatado. Yo lo vuelvo a repetir por tercera ocasión, cómo David fue desatado mentalmente y vestido de alegría. Déjame decirte algo, hijo de Dios. Hay mucha gente que están en la iglesia, pero no están. Están en cuerpo físico, pero su espíritu no se encuentra ahí donde está el Señor, porque están atados y sus mentes están atadas. Oye bien, lo que necesitan es que su mente sea desatada, libertada, para que puedan adorar al Señor libremente. También nos relata en segunda de Samuel, nos relata en el capítulo 9 la historia de un joven llamado Mefiboset. Este joven era hijo de Jonatán, era el nieto de Saúl. David, como rey de Israel, tuvo que aplicar la misericordia y el perdón para este joven. Y fue así que después de esto, Mefiboset fue libre de toda culpa de la casa de su padre Saúl. Lo interesante, escuche, de esto es que aquel que estaba atado, David, a un pasado, oh my God. Hay gente que están atada al pasado. Y vengo a decirte en este día de hoy que tú tienes que liberarte de tu pasado. Tú tienes que liberarte de aquellas cosas malas que te hicieron en la niñez, en la adolescencia, en la adultez. Tú te tienes que liberar. Tú te tienes, oye bien, tú tienes que sacar de tu mente todo tu pasado, porque Dios te quiere bendecir. Y aquel que estaba atado a su pasado, aquel que fue libre de su pasado, vino a ser el libertador y restaurador del hijo de su mejor amigo, Jonatán. David tenía muchos recuerdos malos. Tenía aún el recuerdo cuando lo persiguieron, lo menospreciaron, cuando lo maldijeron y tuvo que salir huyendo a la cueva de Adulam.
Y allí despreciado y solo, dejado al olvido, allí David también estaba siendo marcado, pero no le importó que estuviera en la cueva, y él sabía que su mente no podía ser atada a ese pasado. Su mente tenía que estar libre, en orden para hacer la voluntad de Dios. Para tú poder alcanzar la meta, tu mente tiene que estar libre. Tu mente no puede estar atada al miedo, al pasado, lo que te hicieron, aquello que psicológicamente se te dijo cuando eras pequeño, que te marcó, oye bien, y te ha marcado, y tal vez estás atorado y estás, oh my God, y estás ahí, oye bien, enclaustrado, presos del pasado por lo que te dijeron. Oye bien, hijo de Dios, no importa lo que te hayan dicho, aquí lo que vale es la opinión de Dios y no la opinión del hombre. David pregunta a uno de sus oficiales: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y en esta época de hoy, en la era de la gracia, Dios te dice, oye bien, hay alguien aquí en Centro Restauración Fe que Vence a quien yo haga misericordia por amor a mi único hijo Jesús. Así te dice el Señor. Centro Restauración Fe que Vence. Dile a tu vecino: no mires para el lado, esto es para ti. Ahora veamos algunos principios sobre desatar la mente. En primer lugar, hay que desatar la mente. En 2 de Samuel, capítulo 9, verso 8, dijo Mefiboset: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro como yo? ¿Sabes que este muchacho fue dejado y la madre, cuando salió huyendo de la guerra, lo dejó caer? Y cuando lo dejó caer, el muchacho quedó lisiado y quedó incapacitado, limitado, era cuadraplégico. Su madre lo dejó caer. Hay gente, oye bien, que otros lo han dejado caer psicológicamente. ¿Quién te dejó caer? No importa quién te haya dejado caer, Dios no te dejará en el piso. Dios te levantará para que tú puedas brillar en este mundo. Y este joven se sentía incapacitado, limitado mentalmente, porque sabía que su abuelo había cometido pecado. Él conocía muy bien la historia de su abuelo. Él sabía que su abuelo Saúl había negado a Dios. Él sabía que su abuelo Esaú había acudido a un espiritista para buscar consejos de una, oye bien, que apelaba a las ciencias ocultas, que apelaba al satanismo. Había ido allí y Mefiboset, su nieto, lo sabía. Su padre Jonatán no estaba de acuerdo con lo que su papá o su abuelo Saúl estaba haciendo. Mas sin embargo, este muchacho, no tan solamente con ese historial que tenía, que lo perseguía, que lo limitaba y lo incapacitaba, también estaba limitado, incapacitado, oye bien, físicamente. Pero no tan solamente físicamente, mentalmente se sentía que no valía nada. ¿Cuánta gente hoy en día se sienten que no valen nada? Y dicen: yo no saco el pie del hoyo y siempre tengo problemas y siempre hay una crisis. Se termina la crisis, hoy se levanta otra mañana. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay gente que creen que todo el mundo lo están persiguiendo. Tienen delirios de persecución y miran para el lado y ven que otra persona lo está mirando y dicen: me están persiguiendo. Déjame decirte algo, hijo de Dios. Vengo a decirte en este día de hoy que tu mente tiene que ser desatada. Tú tienes que ser libertado mentalmente para que puedas ver la gloria de Dios. Hay que ver la gloria de Dios, y de la forma que nosotros vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas es con una mente libre, una mente desatada. Oh, porque no podemos tener mentes atadas. Oye bien, hijo de Dios, si tú eres verdadero cristiano, tu mente no puede estar atada. Tu mente tiene que estar libre. Ay, dale un aplauso al Señor si lo quieres dar fuerte. Cómo te conduces o cómo te comportas es producto de tu mentalidad. La mentalidad de este joven tenía que ser reformada.
Por eso es que la Biblia nos dice, y Pablo dice claramente, que renovemos nuestra mente. Y la mente del creyente se renueva a través de una búsqueda íntima con Dios, a través del estudio de la palabra de Dios, a través de la oración, a través del ayuno, es que se acerca uno más a Dios. Es que la mente se renueva cada vez que nosotros leemos la Biblia. Cada vez que usted medita en la palabra de Dios, su mente está siendo renovada. Oh my God, porque hay hábitos que tienen que ser renovados. Oh my God, hay gente que tiene su mente tan atada que no pueden oír ni la palabra de Dios. Hay gente que les molesta cuando le hablan de Cristo. Pero déjame decirte algo, no importa que te moleste, Cristo es la solución para tu vida. Y es el único que te va a sacar a flote. Es el único que te va a sacar del hoyo. Cristo es el único que puede, oye bien, libertar tu mente. El enemigo es un mentiroso. Y el enemigo lo que quiere es que tú siempre estés pensando lo que te hicieron. Ay, lo que me hicieron. Mira lo que me hizo papi, lo que me hizo mami, lo que me hizo mi esposa, lo que me hizo mi esposo, lo que me hizo el compañero del trabajo, lo que me hizo el jefe. No, déjame decirte algo, baby. Es Dios quien tú tienes que pensar. Tú tienes que tener una mente libre para que cuando tú adores a Dios, tu mente, tu adoración pueda llegar al cielo y tú puedas libremente decirle al monte, muévete, y el monte se tiene que mover. El obstáculo se tiene que mover. Pablo dijo, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Eso se lo dijo a la iglesia de Corintios. Notemos que Pablo por un lado les prohíbe que sean niños y por otro lado les manda que lo sean, pero en diferentes esferas. En cuanto a la malicia, Pablo les dice que deben ser tan inocentes como niños, pero en su manera de pensar tienen que ser personas maduras. ¿Cuántas personas tienen luchas en la mente? ¿Cuánta gente tiene luchas con su mente? Y en su mente hay una batalla, hay una guerra. Una guerra que le dicen no le sirvas al Señor. Son voces contrarias que comienzan a hablarte al oído y te dicen, oye bien, si Dios estuviera contigo, tú no estuvieras en la condición en que estás. Si Dios estuviera contigo, tú no estuvieras enfermo ni enferma. Si Dios estuviera contigo, tu matrimonio estaría restaurado. Déjame decirte algo, el enemigo se encargará de meter pensamientos en tu mente para que no le creas a la palabra de Dios. Pero vengo a decirte que tú tienes que pararte firme, reprender al diablo y decir, yo desato mi mente y yo le creo a Dios. Luchas en la mente y gente está luchando con su mente, con pensamientos de incapacidad, pensamientos de limitaciones, pensamientos de fracaso, de dudas. Tú tienes que ser libre de esos pensamientos. Oye bien, porque esos pensamientos te quieren limitar y quieren limitar tu potencial. Tú fuiste creado con potencial. Tú fuiste creado para caminar sobre las aguas. Tú fuiste creado para derribar a los gigantes. Tú fuiste creado para decirle a los muros de Jericó, vénganse abajo, y se tienen que venir abajo. Tú fuiste creado para que el mar rojo se abra delante de tus ojos y tú comiences a caminar hacia el otro lado, porque en el otro lado te espera la bendición de papá. Déselo fuerte al Señor. Y gente que tienen problemas, luchas con pensamientos que le dicen, tú no puedes, tú no lo vas a lograr. Y este joven Mefiboset tenía esos problemas. Pensamientos que venían a su mente, mira, tú eres cuadrapléjico. ¿Hacia dónde tú quieres ir? Tú no vas a llegar muy lejos. No vas a llegar ni a primera base. Porque estás limitado. Estás incapacitado. Mas sin embargo, Dios tenía otro plan. Oye, hay gente que se creen que Dios se olvidó de ellos. Mefiboset se creía que Dios se había olvidado de él.
porque allí se sentía como un perro muerto en la casa. Yo estoy seguro que allí ese joven, allí en su casa encerrado, olvidado, se sentía solo, se sentía sin fe y sin esperanza, no sabía qué hacer, pero llegó la hora de Dios. Oye bien, hijo de Dios, vengo a decirte en este día de hoy, ha llegado la hora de Dios para tu vida. Este es tu tiempo, y verás la gloria de Dios, y Dios va a comenzar a enderezar lo torcido. ¡Ay! ¡Aleluya! Dios va a comenzar a enderezar lo torcido. Dios va a comenzar a arreglar lo que está dañado en tu casa, aún en tu casa espiritual, en tu propia mente, tu corazón. Dios va a comenzar a ordenar lo desordenado. Dios va a arreglar lo que estaba dañado. Dios lo va a hacer. Simplemente lo que tú tienes que hacer es decirle a tu mente: mente, alíñate a la palabra de Dios, alíñate a las promesas de la palabra de Dios. Yo le creo a Dios, y yo y mi casa serviremos a Jehová. En segundo lugar, otro principio sobre desatar la mente: señal de dolor y lamento. Cuando tú ves a una persona que está llorando y tú lo ves ahí mientras está la adoración llorando, ahí hay una señal de dolor y de lamento. Ahí hay señal de arrepentimiento. No tan solamente se necesita saber si una persona se está arrepintiendo cuando pasa al frente, cuando se hace el llamado, que levanta sus manos y acepta a Cristo. Muchos de esos arrepentimientos no son genuinos. Simplemente son, oye bien, físicamente una apariencia. Pero oye bien, Dios lo que desea es un corazón contrito y humillado. O ese es el corazón que Dios no va a despreciar. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh tú, Señor. Gloria a Dios. He venido a decirte en este día de hoy que tu mente no puede estar atada. Tu mente no puede estar atada al pasado. Tu mente no puede estar atada a lo que te hicieron o lo que no te hicieron. Oye bien, hijo de Dios, tú tienes que entender que tiene que haber un corazón verdadero que se arrepienta. Un corazón sincero, porque ese corazón contrito y humillado no va a despreciar el Señor. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte al Señor? Señal de dolor y lamento. Dice David en el Salmo 30: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me vestiste de alegría. Mucha gente se sabe este texto por un corito. Has cambiado mi lamento en baile. Y mucha gente se lo aprendió. Cuando oye bien, allá en años, en décadas atrás, ese corito se hizo en las iglesias de Puerto Rico, por allá. Yo recuerdo cuando me criaba, sobre esos coritos y sobre ese verso se cantó y se hizo un corito que todo el mundo lo sabemos. Pero no tan solamente cantar por cantar, sino que tú entiendas el significado de lo que dice ese verso. Que tú entiendas, oye bien, que si hay tristeza y hay dolor y hay aflicción en tu vida y hay recuerdos del pasado, tú tienes que ser desatado. Tienes que tu mente desatarse para que tú puedas adorar al Señor libremente. Yo no sé si estás entendiendo, pero hay gente, oye bien, que hay gente que cuando se levantan de mal humor. Se levantan, oye bien, que se quieren comer a los nenes chiquitos. Hay gente que se levantan, oye bien, y que no quieren ni ir a la iglesia. Y cuando miran al marido o a la esposa, tienen ganas de pelear. Cuando miran a los hijos, tienen ganas de gritarle. Y lo que se forma en el hogar es un infierno, es un revolú. Pero déjame decirte algo, hijo de Dios. Tú tienes que entender que el diablo lo que ha venido es a matar, robar y destruir. Mas Cristo vino para romper toda cadena. ¡Aleluya! Shama rema shahalaya. Si el enemigo si se cree que por esto, oh my God, se iba a pagar la unción, no, se equivocó. Ahora la unción es que va a caer. Ahora es que va a caer la unción sobre el pueblo. Y declaro mentes libres para Cristo. Mentes libres. Cilicio significa un tejido grueso hecho de pelo de cabra.
que se usaba en señal de duelo o aflicción o de tristeza. Este tipo de cilicio, de aflicción o tristeza, lo usaban regularmente los profetas, como en el caso de Elías en la cueva. Hay mucha gente que está metido en la cueva, brother. Hay mucha gente que se encuentran metidos en la cueva de aflicción, en la cueva de tristeza, en la cueva del pasado. Pero vengo a decirte en este día de hoy, Dios no te dijo que te metas a la cueva. Dios te dijo que te salgas de la cueva, porque largo camino te resta. Y Dios le dijo a Elías, allí estaba Elías, oye bien, hecho un etcétera. Después de una victoria en el Monte Carmelo que había derrotado a los profetas de Baal, allí se encontraba Elías, el profeta de fuego. Oiga bien esto, el profeta que sacaba chispas de sus manos y fuego bajaba del cielo. Oh my God. Cuando Elías hablaba, lo que había era una unción tan poderosa que lo que él señalaba se quemaba. Algo tenía que ocurrir. Era un profeta de fuego. Un profeta que se metía con Dios, que buscaba la presencia de Dios, lleno de la unción de Dios, lleno de la unción y el poder del Espíritu de Dios. Mas sin embargo, llegó un momento de silicio a la vida del profeta. ¿Cuánta gente, oye bien, están en una unción tremenda? Están en victoria. Déjame decirte algo. No confunda la victoria por la que estás experimentando, la prosperidad que estás experimentando, con que Dios, oye bien, se olvidó de ti o que Dios está cerca de ti. Vengo a decirte que el enemigo estará pendiente para ver por dónde te puede agarrar y ver dónde es tu área vulnerable para agarrarte y hacerte, oye bien, que tú te caigas de la gracia de Dios, que tú entiendas que Dios te abandonó. Pero vengo a decirte en este día de hoy, Dios no te ha abandonado. Como Dios no abandonó a Elías en la cueva, tampoco te abandonará en tu aflicción. Y allí se encontraba él en la cueva. Y estaba en la cueva temeroso y miedoso, porque Jezabel dijo: mañana te pico la cabeza, papá. Mañana te pico la cabeza, así como así le hiciste a mis profetas, también te voy a picar la cabeza. Mañana eres hombre muerto. Mas sin embargo, cuando esas palabras llegaron, oye bien, a la mente, llegaron a la mente a través de sentido de la audición del profeta Elías, el profeta Elías fue marcado, fue afectado negativamente y salió huyendo para la cueva. Y cuando allí se encerró en la cueva, Dios le dijo: Elías, ¿qué haces ahí? Dios no te dijo que te acobardaras. Dios no te dijo que en medio de tu prueba y tu crisis tú tengas miedo. Quien tiene que tener miedo es el diablo, porque sus días están contados. Pero tú tienes una eternidad que te espera. Dios, oh my God, gloria a Dios. Dios te hizo eterno. Y Dios, oh my God, y Dios lo que quiere es que tú seas bendecido. Lo que Dios deseaba para el profeta era bendición. Dios no quería que el profeta estuviera así. Dios no quiere que tú estés, oye bien, sumergido en el miedo y, oye bien, sumergido en el pasado, pensando lo que te hicieron o lo que no te hicieron. No, Dios no quiere que tú estés pensando en esas cosas. Dios no quiere que tú estés pensando en el futuro, que si se va a acabar el mundo. Oye bien, hijo de Dios, tú tienes que estar pendiente a todas estas cosas y a todos estos pensamientos y voces que vienen a tu mente. Tú te tienes que parar firme. El verdadero cristiano se para firme, reprende los pensamientos que vienen a tratar de atarlos y detenerlos en el camino. Y allí David estaba con dolor. David estaba sumergido en un sufrimiento. David sabía que lo que había hecho estaba mal. Y por la mente de David pasaban pensamientos como: lo pude haber hecho mejor. ¿Qué me sucedió? ¿Por qué rayos tuve que ir a la azotea, al balcón de mi casa, están ligando a esa mujer? ¿Por qué tuve que, después de eso, por qué no me fui a la guerra? Porque la instrucción era que David no tenía que estar en el palacio. David tenía que estar donde Dios le dijo que estuviera. Vengo a decirte que si Dios te dijo donde tienes que estar, ahí es que tú tienes que estar. Oh, tú tienes que seguir las instrucciones de Dios, porque David, por no seguir las instrucciones de Dios, cayó de la gracia de Dios. El diablo le tenía una trampa y cayó.
hay que seguir las instrucciones del Señor. Y David no siguió las instrucciones del Señor, y allí en la azotea el enemigo le tenía a Betsabé. Y la mujercita se estaba bañando. Y de la azotea, el rey de Israel, el pastor de ovejas, ligó a la mujer de otro hombre. Primero, estaba en el lugar equivocado. Primero, no siguió las instrucciones de Dios. Segundo, estaba en el lugar equivocado. Tercero, se había descuidado de Dios. Ya era presa fácil del enemigo. Y cuando cayó de la gracia de Dios, que se acostó con Betsabé, descubrió que esa mujer estaba embarazada de él y dijo, hay que encubrir el pecado. Segundo pecado. Tercero, dijo, hay que encubrirlo, pero también, ¿de qué forma lo encubrimos? Matando al esposo. Tercer pecado. David estaba marcado por todo su pasado. Fue marcado por los pecados que cometió. Y él creía que todo iba a estar bien, que encubriendo el pecado Dios no se iba a enterar. Mas sin embargo Dios le habló a Natán el profeta, lo envió frente a sus ojos y le dijo, tú eres ese hombre por la cual Israel hoy en día está sufriendo. Y hay sequía en la tierra. Cuando hay pecado, se seca la tierra. Cuando hay pecado, se seca tu espíritu, se muere tu alma. ¿Sabe por qué? Porque de la única forma que tú mueres espiritualmente es cuando hay pecado. Porque el pecado te aleja de Dios. Oh my God, pero vengo a traerte buenas noticias. Cristo en la cruz derramó su sangre por tus pecados. Y si acudes a la cruz, tus pecados serán limpiados. Entonces, metido en la cueva, David, oye bien, pudo experimentar todo eso. Luego de la experiencia con el profeta donde Dios lo reprende y Dios le habla, David sintió que tenía que arrepentirse. Sintió dolor, sintió vergüenza y dijo, ¿qué yo hice? Porque después que la gente comete pecado, tú ves que tal vez pasan 2 o 3 días y a lo mejor cometen otro pecado o continúan en el mismo pecado hasta que venga Dios y les habla. Y son confrontados con la palabra de Dios, que lo que están haciendo está mal delante de Dios. Y si la persona cree que hay un Dios, va a entender que Dios, oye bien, no está contento con él por lo que está haciendo. David sabía que cuando el profeta lo llamó y lo reprendió, Dios no estaba contento con él. Dios, oye bien, quería que David se arrepintiera. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, las ventanas de los cielos se abren para que la bendición de Dios caiga sobre la persona y la persona sea restaurada. Y en aquel momento, David dijo, ¿qué yo hice? Lo pude haber hecho mejor. ¿Por qué caí? ¿Qué me pasó? Tú sabes que cuando la persona peca, muchas veces que la persona todavía tiene conciencia de un Dios, inmediatamente la conciencia le habla y le dice, lo hiciste mal. Eso no está bien delante de Dios. Ofendiste a Dios. Y les pasa como a Adán, que comenzó a huir de la presencia de Dios. Y Dios le dijo, ¿dónde estás, Adán? Y Adán corría y huía de la presencia de Dios, porque donde quiera veía a Dios. Y tú sabes que la Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Esa es la experiencia de aquel que peca, que sabe que hay un Dios que lo vio. Ay, Adán, cuando comenzó a huir de la presencia de Dios, Dios le dijo, ¿dónde estás, Adán? No es que Dios no sabía dónde estaba, porque Dios sabía dónde estaba. Simplemente Dios lo que le estaba diciendo, lo que estoy esperando de ti, Adán, es que te confieses y te arrepientas de lo que acabas de hacer. Ay, yo no sé si estás entendiendo, pero hay gente que cuando oye bien pecan y tienen un poquito de conciencia de que todavía existe Dios, empiezan a pensar, oh, ¿qué yo hice? Y comienzan a huir de la presencia de Dios. Y no hay que huir de la presencia de Dios. Lo que hay que hacer es, oye bien, pararte firme, decirle, Dios, perdóname, lo hice mal, perdóname, sálvame, Señor, y se arrepienta de corazón. Allí David se sentía abochornado. Se tiró al suelo en forma de cilicio. Algunos se echaban tierra por la cabeza. Se embarraban todo de arena, de tierra.
y se tiraban al piso, se rasgaban los vestidos y comenzaban un ayuno de arrepentimiento y comenzaban a orar a Dios. Y David comenzó a quebrantarse y comenzó a humillarse. Y cuando Dios vio que David se estaba quebrantando y se estaba humillando, dijo: a un corazón contrito y humillado no lo voy a despreciar. Y ahí mismo Dios intervino y restauró la vida de David. Y luego de la restauración vemos que David fue más prosperado que antes, porque hubo un verdadero arrepentimiento. David había pasado por la experiencia del cilicio, del lamento, de la aflicción por lo que había hecho, pero Dios lo libertó luego de su confesión. La confesión te liberta. ¿Qué hace Dios cuando un corazón se arrepiente? Liberta la mente, te viste de alegría, te prepara mesa delante de tus angustiadores, unge tu cabeza con aceite y tu copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia te van a seguir, hijo de Dios, todos los días, y en la casa de Centro Restauración Fe que Vence morarás por largos días. No te quedes tirado en el suelo. Si caíste de la gracia de Dios, si ofendiste a Dios, simplemente levántate. El enemigo lo que quiere es verte tirado en el suelo. Lo que quiere es inundar tus mentes de pensamientos malos, de malos pensamientos, del pensamiento del pasado, de lo que me hizo papá, lo que me hizo mamá, lo que me hizo mi vecino, lo que te hizo un compañero de la escuela, universidad, del trabajo, lo que hizo tu jefe. O el enemigo lo que quiere es que te sumerja y llenar tus pensamientos, oye bien, de que no vas a ser prosperado, no vas a ser bendecido, que Dios te dejó, que Dios te abandonó, que ya Dios no te ama, que ya Dios no te quiere. Pero vengo a decirte en este día de hoy que te pares firme y reprendas al diablo y desata tu mente. Desata tu mente. Si estás pasando por ataduras mentales, este es el día de liberación. Si estás pasando por ataduras que no te han dejado moverte, y tú quieres dejar unos hábitos en tu vida y tú dices: no puedo, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Y no puedo, ¿qué está pasando con mi vida? Este es el día de liberación. Este es el día para que Dios desate tu mente. Y tu mente, oye bien, lo que hay ahí atándote, que no te deja moverte, que está simplemente, simplemente encerrado en la prisión del pasado, de lo que te hicieron. Y te ha incapacitado y te ha limitado. Pero tú quieres alcanzar cosas grandes para Dios y quieres llegar a las metas, pero no puedes. Este es el día de liberación.